muchas gracias, Ana Carolina. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Ana Carolina Ibarra por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí en Históricas este día con esta conferencia y además con este público porque hay una gran cantidad de amigos muy queridos aquí. Así que, bueno, sin más, empiezo. El término género, como explica Joan Scott, alude a diferencias existentes entre hombres y mujeres. Explica también la autora que no se trata simplemente de una diferencia biológica, sentido que algunos confieren al término, sino que se trata de una construcción cultural o de la enumeración de las diferencias que cada sociedad marca entre hombres y mujeres, a los cuales les atribuye diversas características o funciones. Por lo tanto, las diferencias existentes entre hombres y mujeres son una construcción, si hablamos de género. Lo femenino no es ahistórico, tampoco biológico. El género es la organización social de la diferencia sexual, concluye Scott. Cada sociedad asigna a hombres y a mujeres una serie de características, atributos y, a partir de ello, una serie de funciones. Cada sociedad, pues esta asignación varía según el ámbito geográfico, según el momento histórico e incluso varía dentro de la sociedad según cada uno de los sectores socioeconómicos o culturales. En este sentido, escribió Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo mediante una construcción que la define como lo otro de lo masculino. En el mismo sentido postula Sandra Lee Barkey, nacemos hombre o mujer, pero no masculino o femenina. En términos más amplios, escribió Elena Larrauri. Ninguna diferencia biológica logra explicar el por qué la mujer cobra menos cuando realiza el mismo trabajo que el hombre, el por qué la mujer hace la mayoría de los trabajos domésticos cuando además trabaja fuera de la casa, por qué existe una doble moralidad más tolerante para con el hombre, o por qué la mujer dedica tanta energía en embellecerse, para lo cual bastaría el agua y el jabón, o el por qué la mujer está asociada con el mundo de los afectos, intuitiva, cuidadosa, bondadosa, no agresiva, etcétera. Retomo entonces, las diferencias biológicas existentes entre un hombre y una mujer no dotan de contenido a lo masculino y a lo femenino. El género no puede ser visto como un hecho natural. Es un concepto que atañe a la caracterización de hombres y mujeres y los atributos que se conciben para ellos. A partir de lo anterior, la forma en que deberían comportarse o las conductas valoradas o rechazadas, aceptadas o condenadas, prohibidas o permitidas. Y las funciones que en razón de estos atributos se les confieren en la sociedad y en la familia. La forma en que se relacionan el género masculino y el femenino, en lo doméstico y en lo público, e incluso interesa la forma de reproducción de estas concepciones y relaciones. Partiendo de lo anterior, me interesa valorar cuál es el peso que esta caracterización tiene en el derecho penal y en la justicia. Hay entonces un primer asunto que me interesa, o una primera pregunta. ¿Los legisladores establecen diferencias entre hombres y mujeres o las tratan de la misma forma? ¿Y las diferencias en la ley podrían obedecer a la concepción de lo masculino y de lo femenino? Segundo campo o grupo de preguntas. ¿En los tribunales se notan diferencias respecto al trato concedido a inculpados e inculpadas? ¿En los alegatos de las partes o la motivación de la sentencia se observan alusiones que responden a la concepción de género prevaleciente, por ejemplo, los atributos esperados en la mujer o el papel que debía ocupar en la familia? Y finalmente, en las sentencias del juez, ¿pudo influir el género del procesado? Para llegar a la última cuestión o la última pregunta. ¿Los legisladores y jueces reproducen la concepción de género o el discurso de género prevaleciente en una sociedad? Bueno, para responder a todas estas preguntas voy a aclarar algunas cosas. Primero, me voy a centrar en el estudio de las mujeres, del género femenino. Suponiendo, por supuesto, que, y con esto sigo Scott, que cuando se entiende que la información de las mujeres sugiere información sobre los hombres, porque el estudio de unas implica el conocimiento de los otros. No hay esferas separadas. La línea que traza lo femenino encuentra su frontera en el terreno de lo masculino. Por otra parte, debo señalar que estudiaré al Distrito Federal, la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, en las primeras décadas del México postrevolucionario. Es un momento interesante porque, según han señalado diversos autores que han estudiado a las mujeres, durante la Revolución o después de la Revolución cambió la situación de la mujer y también se percibe un cambio en la concepción de género. Hay también un cambio en la legislación,
la Constitución de 1917, pero también un relevo en códigos civiles y penales. Y otro punto que me parece importante, sobre todo para este tema, hay un cambio en el sistema de justicia. En los primeros años del México postrevolucionario funcionó el juicio por jurado con la participación de ciudadanos comunes y corrientes o jueces legos. Sin embargo, a partir de 1929, el jurado popular fue suprimido y la justicia comenzó a impartirse por jueces profesionales. Resulta, por lo tanto, pertinente o interesante analizar los cambios en la legislación a raíz del cambio en la concepción de género y los cambios en los procesos judiciales de mujeres a partir tanto del cambio en la legislación como del cambio en el sistema de justicia y del cambio en la concepción de género. Concretamente, buscaré en la legislación la existencia de diferencias respecto a hombres y mujeres, así como el peso que la concepción de género pudo tener en algunos artículos, tanto a nivel constitucional como a nivel de códigos y de leyes. Posteriormente me acercaré a experiencias judiciales o procesos contra mujeres, tomando casos de homicidio, en su mayoría célebres, porque en estos casos se abría mayor espacio a la expresión de ideas y opiniones en torno al caso y a la criminal, y pudiendo, por lo tanto, expresarse de forma más abierta ideas relativas al género. Bueno, empiezo entonces por una presentación de la concepción del deber ser femenino en esta época. Las mujeres, como dije antes, tuvieron una participación activa en la Revolución. Participaron desde mujeres de clase media que cuidaban heridos y organizaban enfermeras, hasta soldaderas, militares que dirigieron tropas o intelectuales que colaboraron en la formulación de proyectos. Las soldaderas acompañaban a sus hombres, preparaban alimentos, atendían heridos. Otras mujeres sobresalieron en el combate y obtuvieron grados militares, como la coronela Amelia Robles, quien llegó a dirigir a más de 300 hombres. Por otra parte, en las postrimerías del Porfiriato, muchas mujeres se afiliaron a clubes antireeleccionistas y fundaron asociaciones que lucharon por la democracia y pugnaron también porque la revolución social fuera acompañada por un cambio en la situación de la mujer. ¿Por qué un cambio y qué cambió? En el siglo XIX predominaba una visión que puede resumirse con un párrafo escrito por un connotado jurista especialista en el derecho civil, cuyo nombre es Ricardo Couto, y lo voy a leer. Se ha dicho que la mujer es más débil que el hombre y que es menos apta para la meditación y el raciocinio. Seguramente que sí lo es. Los estudios que se han hecho sobre su cerebro nos han dado a conocer su menor desarrollo, lo que demuestra con toda evidencia que no puede alcanzar la elevación de ideas de que es capaz el hombre. Pero esto no prueba que sea inferior a él. Lo único que en rigor prueba es que no son iguales, porque ambos están llamados a desempeñar misiones distintas. El hombre está hecho para luchar por la existencia, para vencer las dificultades que se presentan en la vida, y la mujer, en cambio, está hecha para el amor, para el cuidado de la familia, para dar consuelo al hombre, para estimularlo en el trabajo, para ayudarlo a cumplir con sus fines. Podemos observar entonces que se trata de un discurso que partía de la existencia de diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, las suponía más débiles, menos inteligentes y racionales, o lo que es lo mismo, más frágiles, emotivas, sensibles, impresionables, y a partir de estas diferencias les asignaba diversos atributos. A ellas la entrega, la sumisión, la resignación y también diversas tareas. A ellas les correspondía el ámbito de lo privado, el cuidado del esposo y de los hijos. Difícilmente podían acceder al ámbito intelectual, a la educación superior. Solo en caso de necesidad se justificaba su ingreso al espacio laboral y les estaba vedada la participación en lo político. Según sostiene Julia Tuñón, las definiciones biológicas se utilizaron entonces como anclajes para construir una inferioridad social. Por otra parte, existía una doble moral o una concepción diferenciada del honor. El honor masculino dependía de la personalidad del hombre, de su desempeño laboral, de su lugar en la comunidad, y se le permitía una vida sexual anterior y posterior al matrimonio. Incluso se toleraban las relaciones extramaritales. En cambio, el honor femenino estaba indisolublemente vinculado a la honra. Las mujeres solteras debían ser vírgenes, las casadas fieles y las viudas castas. Mientras que la pérdida del honor masculino no se consideraba que afectaba a las mujeres de la familia, la pérdida de la honra femenina manchaba, se consideraba inevitablemente a los hombres emparentados con ellas. La revolución trajo cambios y abrió espacios a las mujeres en el espacio público. Surgieron grupos feministas, se celebraron varios congresos feministas a nivel nacional, se fundaron asociaciones,
Las mujeres lucharon desde el seno de los partidos políticos, las más radicales pertenecían al Partido Comunista, también pertenecieron a sindicatos. Se incorporaron de forma creciente al mercado laboral. Si en 1930 solo participaban en este mercado el 4.6% de mujeres, en 1960 el número de mujeres trabajadoras en trabajos formales representaba un 18%. Lo importante, como apunta Susie Porter, es que ya no solo podían ser obreras, cocineras, empleadas domésticas o maestras, ahora había, de forma cada vez más numerosa, médicas, dentistas y abogadas. Se siguieron ganando sitios en el mundo profesional. En el tema que me interesa, es importante señalar que en esta década, en la década 20-30, Guadalupe Zúñiga de Morales se convirtió en la primera juez de un tribunal de menores. También, en estos años, se creó un cuerpo femenil de policías de tránsito. Enfrentando la visión tradicional, surgieron las primeras aviadoras. Las mujeres, sobre todo grupos privilegiados, sectores medios, urbanos, cambiaron su forma de vestir, de peinarse, de maquillarse, ahora fumaban, buscaban nuevos patrones en las relaciones amorosas. Se cortaron el pelo, cambió la moda. Las pelonas, sin embargo, eran objeto de burlas y agresiones. El cambio en la situación de las mujeres se enfrentó a la resistencia cultural. A la par de estos cambios, se presentó una pugna por reforzar la concepción tradicional, como lo ha trabajado Marta Santillán. Por ejemplo, a partir de 1922 se instauró la celebración del Día de la Madre. Cada tanto se celebraban concursos en donde se premiaba a las madres más prolíficas, por ejemplo, o a las mejores amas de casa. Por lo tanto, se estaban abriendo oportunidades a la mujer, se estaba gestando un nuevo concepto de lo femenino en la familia, de lo femenino, del papel de la mujer en la familia y en la sociedad, no sin que esto se enfrentara a resistencias. ¿Cómo incide este debate? ¿Cómo inciden estas nuevas oportunidades en la ley y la justicia? Retomo entonces las preguntas esenciales y empiezo por la influencia en el derecho. El derecho del siglo XIX y XX contempla diferencias entre hombres y mujeres, afirma Elena Larrauri. La perspectiva feminista ha desvelado que bajo la aparente neutralidad con la que se formulan los conceptos jurídicos late una interpretación masculina. Expresiones como el derecho es sexista, el derecho es masculino o el derecho tiene género resultan claramente aplicables para esta época y resultan evidentes en varios planos, el derecho político, el derecho familiar, el derecho laboral. No me extenderé, pero los mencionaré brevemente para después poder valorar las diferencias en el derecho penal, que es el que me interesa. La diferencia en el ámbito político es claro. Las mujeres no tenían la posibilidad de votar ni de ser votadas en cargos públicos, en lo federal hasta mediados del siglo XX. Mariano Coronado, un importante constitucionalista, al comentar justamente la Constitución de 1857, afirmó: «Las mujeres mexicanas gozan plenamente de los derechos del hombre, pero no de los derechos del ciudadano». La lucha por el voto fue previa a la Revolución, pero cobró fuerza a partir de ella. Hubo una importante lucha en 1917. Un año antes, en 1916, se habían celebrado en Mérida los dos primeros congresos feministas, que contaron con el apoyo del gobernador del estado, Salvador Alvarado. Las delegadas demandaron el derecho al voto municipal que por esos años habían obtenido ya las sufragistas inglesas y estadounidenses. Hermila Galindo llevó la demanda al Congreso Constituyente. Sin embargo, en la Constitución el sufragio siguió siendo exclusivamente masculino. No con ello terminó la lucha por el voto. En 1918, la misma Hermila Galeana, aprovechando que la Constitución no formulaba explícitamente la exclusión de las mujeres, se presentó a elecciones como diputada y las ganó, pero el colegio electoral no reconoció el triunfo. El estado de Yucatán siguió siendo pionero. En 1922, el gobernador Felipe Carrillo Puerto concedió el voto municipal a las mujeres y en esas décadas solo para voto municipal lo concedieron también estados como San Luis Potosí y Chiapas. Sin embargo, fue hasta 1953 cuando las mujeres pudieron votar en elecciones federales. Las desigualdades también eran patentes en el derecho civil o familiar, aunque aquí hubo también cambios tras la Revolución. En el siglo XIX, básicamente se otorgaba la jefatura de la familia al marido, quien ejercía la potestad sobre la mujer y los hijos, tenía también autoridad sobre el patrimonio y los bienes familiares. Por ejemplo, hay obligaciones específicas de la mujer que no compartía el marido.
ella debía seguirlo si cambiaba de domicilio, estaba obligada a vivir con el marido, él no. El marido administraba los bienes, ella solamente podía administrar los bienes familiares en ausencia del marido o con su consentimiento. Incluso si ya tenía bienes anteriores o negocios anteriores, necesitaba de la autorización del marido y él la podía retirar en cualquier momento. Y en ese caso ella tenía que liquidar sus propiedades o sus bienes en un término de pocos días. Las mujeres no podían comparecer en juicios civiles porque al casarse el marido se convertía en representante legítimo de su mujer. Esto empezó a cambiar. La Ley de Relaciones Familiares de 1917 amplió los derechos que las madres tenían sobre sus hijos, contempló la igualdad de los cónyuges en la administración de los bienes y otorgó a la esposa la posibilidad de manejar sus bienes propios sin autorización del marido. Este cambio fue siendo progresivo. Ya en 1928 en el Código Civil era muy claro. ¿Qué sucedía en lo penal? En lo penal existían pocas diferencias marcadas explícitamente entre mujeres y hombres. Una de ellas en lo tocante a la pena capital. Las mujeres no podían ser ejecutadas. Si cometían un delito que ameritaba la pena capital, esta pena se conmutaba automáticamente por la máxima pena de prisión que en ese momento se contemplaba, que correspondía a 20 años. Otra diferencia se nota en el delito de adulterio. No me referí al adulterio en el plano civil porque preferí mencionarlo para lo penal, pero básicamente es lo mismo. En lo civil, el adulterio cometido por la mujer se consideraba como causal de divorcio, en este momento únicamente separación de cuerpos, cometido en cualquier circunstancia. En cambio, la mujer solo podía obtener la separación si su marido cometía el adulterio en 3 circunstancias. Dentro del ámbito conyugal, cometido con escándalo o si el marido ya cohabitaba con su amante. Y más o menos sucede lo mismo en lo penal. Solo en estas 3 circunstancias el adulterio masculino podía dar origen a una acusación penal por parte de la mujer. Además, obviamente el adulterio femenino, el adulterio cometido por la mujer, podía dar origen a un proceso penal en cualquier circunstancia. Además, cometido en las mismas condiciones, las penas contempladas eran mayores para la mujer que para el hombre. Por ejemplo, si el adulterio se cometía fuera del domicilio conyugal, el esposo podía ser sancionado con 1 año de prisión, mientras que la esposa podía ser sancionada con 2 años de prisión. Esta es una pena media que podía aumentar o disminuir en ambos casos, pero siempre partiendo de esa media. ¿Cuáles fueron las razones que dieron los legisladores o los autores del Código Penal para justificar esta diferencia? La primera, la mujer adúltera defrauda su haber a sus hijos legítimos, es decir, la mujer puede introducir al matrimonio hijos ilegítimos, mientras que el hombre no puede introducir, si no lo sabe la mujer, hijos ilegítimos al matrimonio. Pero hay otra razón que me interesa más para este tema. Les voy a leer el fragmento de la exposición de motivos. Código de 1871. Respecto del adulterio, nos hemos desviado de la legislación vigente concediendo a la mujer la acción criminal contra el marido, aunque con menos latitud que a éste. Porque si no se puede negar que, moralmente hablando, cometen igual falta el marido y la mujer adúlteros, no son por cierto iguales las consecuencias, pues aquel queda infamado, con razón o sin ella, por la infidelidad de su consorte, y la reputación de ésta no se empaña por las faltas del marido. Es decir, volvemos a la idea original. La deshonra femenina mancha necesariamente a los hombres emparentados con la mujer. No sucede lo mismo ni con la deshonra masculina, ni con el deshonor masculino, ni con el adulterio femenino. De hecho, se consideraba que la mujer quedaba exaltada si toleraba de forma resignada, honorable y demás el engaño. Hay que señalar que esta cuestión, es decir, una mayor penalización del adulterio cometido por las mujeres, no cambió ni en el Código de 1929 ni en el Código de 1931, que estuvo vigente durante casi todo el siglo XX. Ahora, estamos entonces frente al asunto del honor, lo cual lleva a otras diferencias respecto a hombres y mujeres. ¿Cuándo se tipifica el duelo? Un enfrentamiento cometido según el Código, por razones honorables y de forma honorable, no se marca la exclusión de las mujeres, no se dice que las mujeres no podían cometer un duelo.
La pena que recibía alguien que mataba a un individuo en duelo era mucho menor, que si lo mataba en otras circunstancias. La legislación no excluía a las mujeres de la posibilidad de participar en un duelo, pero en la práctica ni siquiera se concebía la posibilidad de que la mujer pudiera formar parte de un duelo, porque se pensaba que eran los hombres de su familia quienes tenían que vengar su deshonor. Hay otra figura donde sí se excluye abiertamente a la mujer y que también está vinculada con este punto. No se consideraba como un excluyente de responsabilidad en 1871 que el padre matara al amante de su esposa o al amante de su hija si lo sorprendía al momento de sostener relaciones sexuales, pero sí se aminoraba la pena que podía aplicarse en este caso. Al padre que sorprendía a su hija en el acto carnal o uno próximo a él y que la mataba, solo le daban 5 años de prisión, lo mismo si era su esposa. Un homicidio simple merecía entre 8 y 16 años, o sea, era una pena atenuada. En 1929, los redactores determinan incluso que en estos casos el padre esposo no debería merecer sanción alguna porque consideran que el acto se podía equiparar con la defensa legítima del honor, es decir, un excluyente de responsabilidad penal. Alegaban que actuaba en nombre de la preservación de la familia y del orden social. Y además sostenían que como en la práctica realmente los jueces nunca castigaban ni al padre ni al esposo que mataban en estas circunstancias, pues lo que estaban haciendo finalmente era terminar con la distancia entre la norma y la práctica. El Código de 1929 solo tuvo 2 años de vigencia. En 1931 los redactores vuelven a retomar este debate y llegan a una solución muy similar a la de 1929. Sí penalizan este tipo de homicidio, pero únicamente contemplan una pena que puede ir entre 3 días y 3 años de prisión. Es decir, si se aplica 3 días, pues básicamente el procesado pues no pisaba la cárcel o estaba ahí solamente en el periodo en el que era procesado. A las mujeres entonces no se les permitía actuar en defensa de la honra, aunque la legislación sí contemplaba la posibilidad de ocultar la deshonra o actuar en secreto de la deshonra, como justificando el aborto e incluso el infanticidio cuando era cometida por mujeres cuyo hijo era ilegítimo, que tenían una honra que defender y que además habían ocultado el embarazo o el parto, es decir, por mujeres que cometían este delito para ocultar la deshonra. En estos casos recibían una pena, en el caso del aborto, una pena media de 2 años de prisión y en el caso del infanticidio, una pena media de 4 años de prisión. Infanticidio es la muerte del recién nacido antes de las 72 horas, o sea, finalmente es un homicidio y no voy a tratar este punto después, pero cabe señalar que los jueces eran todavía más benignos con las infanticidas que los legisladores. Básicamente no eran condenadas, o eran condenadas a 10 meses, 1 año de prisión, y no eran condenadas en razón a que los jueces determinaban que no había podido saberse si el niño había nacido vivo o muerto. Y como no tenían, digamos, la posibilidad de constatarlo, porque muchas veces el cadáver se encontraba ya en estado de composición días después, pues entonces absolvían. Bueno, en lo penal entonces son menores las diferencias que existen entre hombres o mujeres que en otros planos, como puede ser lo político y lo familiar o lo civil. Sin embargo, persisten. Tras la revolución se notan más cambios en el ámbito político, en el derecho civil que en el penal. Básicamente, estas diferencias subsisten. ¿Qué pasa con la justicia? Aranza Campos Rubio escribió: no podemos asumir que quienes interpretan y aplican la ley lo hacen sin prejuicios, sin prenociones, sin sesgos ideológicos. Su afirmación, que podría matizarse, se explica como reacción a una pretensión decimonónica. En el siglo XIX se consideraba que los jueces podían limitarse a aplicar la ley y que se cumpliría así con una figura de Montesquieu, quien defendiendo la supremacía del legislador y partiendo de la concepción de la ley como expresión de la voluntad general supuestamente única, definía a los jueces como seres inanimados, como bocas que pronuncian las palabras de la ley. Lejos está la suposición de que en la sociedad puede existir una voluntad única y por ende que puede expresarse a partir de una vía exclusiva. Y lejos está también la pretensión de considerar a la justicia como una tarea automática que no involucra elecciones, interpretaciones de pruebas y de normas.
agregaría Aranza Campos. Las teóricas feministas han constatado, muy a su pesar sin duda, sentencia tras sentencia, que no basta con eliminar toda forma de discriminación en los textos legales ni con crear novedosas leyes de igualdad, violencia y participación, sino que habrá que examinar críticamente cómo se interpretan y aplican las leyes, es decir, la necesidad de formar juristas que puedan aplicar el derecho desde la perspectiva de género. En lo personal, en varios trabajos me he referido a la diferencia entre ley y aplicación de la ley. He hablado de 3 niveles de sanciones: la sanción social, la reacción de la sociedad frente a determinado delito; la sanción legal, la pena contemplada por los legisladores para cada delito; y la sanción judicial, que es la aplicada por los jueces. Las distancias resultan atractivas para el estudio. No necesariamente todos los sectores de una sociedad consideran que una acción tipificada como un delito en la ley constituya realmente un acto delictivo. Basta pensar en el debate actual sobre la penalización o despenalización del consumo de la marihuana. En cuanto a la correspondencia de la sanción legal y de la sanción judicial, más o menos ocurre lo mismo. Un hecho puede ser reconstruido de diversas formas por los testigos y por los abogados. Por ejemplo, algunos pueden considerar que un homicidio se cometió en defensa legítima de la vida o que no fue así y que realmente quien mató no estaba amenazado. Y esto derivaría en 2 posibles soluciones muy diferentes, o la absolución o la condena por homicidio calificado. El desacuerdo de los jueces ante un mismo caso revela esta diversidad de interpretaciones. Me interesa, en esta ocasión, valorar cómo se reaccionaba en diversos casos de homicidios cometidos con mujeres. Naturalmente, no estoy en la posibilidad, ni lo pretendería, de entrevistar a jueces y abogados. Por lo tanto, únicamente voy a señalar referencias y debates que tocaron explícitamente puntos relativos al género del procesado, en este caso, la procesada. Como mencioné al inicio, elegí casos de homicidio. Son casos interesantes porque por lo general se agotan todas las instancias, se llega a primera instancia, revisión en segunda instancia y generalmente se interpone un juicio de amparo. Por otra parte, hay un mayor compromiso de litigantes, los discursos son mayores, los alegatos son más amplios, también los jueces motivan de forma más extensa su sentencia y elegí tratar casos célebres porque en estos casos el debate se extiende a la prensa, por lo que también podría observar la sanción social y algo que me ha interesado también mucho en otros trabajos, el peso que la opinión pública puede tener en las sentencias o la correspondencia entre las opiniones de la sociedad y las decisiones judiciales. Elegí casos que se inscriben en 3 campos. Primero, casos en que la procesada argumentó haber matado en defensa del honor. Segundo, casos en que las procesadas argumentaron haber matado en defensa de su vida o por un miedo grave. Y finalmente, un caso en que la procesada refleja justamente la crítica o constituye el lado contrario de lo que se esperaba para la mujer. Los voy a presentar de la forma más resumida posible. Bueno, empiezo con el honor. Bueno, varias veces he mencionado que el honor femenino estaba vinculado con la honra, que la deshonra femenina se consideraba que afectaba a todos los miembros de la familia y que la mujer debía encargar a los hombres la defensa de su honor sin tomar parte activa en ella. La historiografía ha dado amplia cabida a un caso célebre, el caso de María Villa, alias La Chiquita. Esta mujer fue procesada en 1897 por matar a otra prostituta, ella también era prostituta, ambas prostitutas de primera clase. A quien mató era una española, alias La Malagueña. Ella argumentó que había matado en defensa de su honor porque la malagueña le había arrebatado varias veces a sus amantes y además se burlaba de ello públicamente. El punto culminante de todo esto fue una fiesta a la que acudieron muchos políticos intelectuales. Estaba el propio Federico Gamboa, quien después relató el caso en su diario. Y bueno, la malagueña le pretendía quitar a un torero. Se fueron. Ella creyó que se habían ido juntos, llegó al burdel de La Chiquita y le disparó. Ella argumentó que había sido en riña, pero sobre todo que había sido
que había actuado en defensa legítima de su honor, porque ya la malagueña se llevaba años burlando públicamente de ella. En una entrevista admitió que no esperaba ser juzgada con el mismo criterio que años antes se había empleado para juzgar al concubino que la había sorprendido, que la había herido a ella al sorprenderla con un amante. Lo explicó considerando que a ella se le había negado la posibilidad de haber actuado cegada por los celos. A las mujeres como yo, sostuvo la chiquita, nos juzgan sin corazón, incapaces de sentir un verdadero cariño. Aquí lo importante es si la juzgaron como una mujer honorable y por lo tanto juzgaron que efectivamente podía haber actuado en defensa de su honor. Hay dos cuestiones por las que esto no pudo haber ocurrido y en esto coincido con Robert Buffington y Pablo Picato. Primero, no podía haber ocurrido porque en la mentalidad del juez no cabía una mujer defendiendo su honor. Tenía que esperar a que lo defendiera un hombre. Y segundo, porque por supuesto no se le podía considerar como una mujer poseedora de honor siendo prostituta. Esto cambió en la década de 1920 y es aquí donde cabría preguntarse si este cambio en tribunales responde a un cambio en la concepción de la mujer. En 1923, Sara del Toro mató a un hombre que la sedujo y que no le cumplió la promesa de matrimonio cuando quedó embarazada. Argumentó que lo había hecho en defensa de su honor ultrajado, el jurado popular le dio la razón y ella fue absuelta. No me extiendo en este caso porque me quiero extender un poco más en un caso más célebre, más conocido, uno de los últimos casos de juicio por jurado. Y es el caso de la señorita México. Este es un caso de 1929. María Teresa Landa era estudiante de odontología cuando fue invitada por el periódico Excelsior a participar en un concurso de belleza. Ganó, se votaba, el público votaba, obtuvo la mayoría de los votos, ganó y fue a Estados Unidos a representar a México. Fue entonces la primera Miss México. En Hollywood recibió múltiples ofertas para aparecer en películas. Ella las rechazó, quería regresar a México porque se había enamorado de un hombre 17 años mayor que ella, un general. Se casaron más o menos en forma privada y después de casarse, él la confinó en su casa, vivían con los padres, le prohibía salir, platicar y le prohibía también leer periódicos. Una mañana ella no atendió a la prohibición, abrió el periódico y en la primera plana encontró una noticia. La señorita México es bígama. Resulta que el general ya estaba casado y que la primera mujer los estaba acusando de bigamia. Ella en ese momento tomó la pistola, una de las tantas pistolas que el general tenía en la casa y que guardaba justo en esa mesita, se iba a disparar, el general llegó, le dijo no lo hagas, ella volteó la pistola, le disparó a él y después estuvo llorando por horas en el cadáver del marido. Ella siempre dijo que lo había matado cegada completamente por el amor, por el dolor. Y su abogado argumentó que lo había hecho en defensa de su honor. No era la primera mujer que en la década de los 20, como Laura Santoyo aquí le consta, que mató a su marido o a su amante. Estas mujeres fueron conocidas como las autoviudas, muchas de ellas defendidas por un intelectual distinguido en el Porfiriato, y no solo intelectual, un jurista distinguido por Querido Moeno, quien era un orador impresionante. Se decía que las autoviudas antes de matar, pues primero iban a ver a Querido Moeno, ya si se aseguraban la defensa, pues iban y mataban. A María Teresa Landa le falló, Moeno ya estaba muy enfermo, pero la defendió un abogado igualmente hábil, igualmente destacado en el Porfiriato, que era José María Lozano. Su fiscal fue Luis G. Corona, que por supuesto no tenía la talla de Lozano. Bueno, les voy empezando a enseñar algunas imágenes, la señorita México, y es muy interesante aquí la fotocomposición y el seguimiento que dieron los periódicos, porque junto a la foto de ella podemos ver con toda crudeza el cadáver de el marido. La foto de bodas. Una imagen de María Teresa Landa, esta me gusta mucho. Incluso se debatía la edad, porque al parecer ella andaba justo entre la minoría y la mayoría de edad. La edad nunca quedará muy clara. Aquí María Teresa Landa, sacando las papeletas, se hacía una lista en el Juego Popular, como les decía, intervenían
ciudadanos comunes y corrientes, jueces legos. El ayuntamiento elaboraba una lista de quienes cumplían con los requisitos, básicamente, bueno, cambiaron mucho, saber leer y escribir, cierto nivel de inglés. El asunto es que la lista era mayor, quedaban al final un número también mayor de jueces que iban a integrar el tribunal, y el procesado momentos antes sacaba las papeletas y por lo tanto elegía a los miembros del jurado. Bueno, resulta muy interesante la postura del fiscal, porque el fiscal justamente se centró en presentarla como una mujer inmoral. Presentó testigos que decían que ella ya había sostenido relaciones con su esposo antes de casarse. Después mostraba fotografías que él le había tomado. En una de ellas ella estaba, digamos, semicubierta con un gatito avanzando por su cuello. Entonces, bueno, esto lo consideró como ya verdaderamente inmoral. Y no solo eso, sino que presentó la carta de una compañera de la preparatoria en que parecía que esta compañera estaba enamorada de María Teresa Landa, por lo tanto incluso sugirió que podía ser homosexual. Él insistió todo el tiempo en el peligro que implicaba la transgresión femenina en este momento. Por ejemplo, un fragmento de su alegato: la procesada es una criminal vulgar, ni siquiera se muestra inquieta por la seguridad que se tiene en México de que una mujer bonita no puede ser condenada, pero ignora que los tiempos cambian, que la moral se impone, que recuérdense ustedes, los jurados, que si la condenan cumplirán con su deber y no ultrajarán a las mujeres mexicanas santas y nobles, que no pueden ser confundidas con las delincuentes. En fin, concluyó su larguísimo alegato sosteniendo: está por decidirse no la suerte de una mujer, sino la moral de todas las mujeres. Es decir, pedía a los miembros del jurado que a partir del castigo de María Teresa Landa frenaran la amoralidad de todas las mujeres. Bueno, José María Lozano restó peso a esto, dijo que no era una mujer amoral, que solo era moderna, que se viera en Estados Unidos como las mujeres fumaban, todo lo demás, que en realidad eso de que hubiera desfilado en traje de baño, pues ni... Además, si vemos el traje de baño en especie de minifalda, pero dijo, bueno, en fin, ¿no? Pero sobre todo se centró en el amor que ella le tenía al general y en cómo en ese momento vio su honor mancillado y disparó. Los miembros del jurado le dieron la razón. María Teresa Landa había actuado en defensa legítima de su honor, por lo que fue absuelta, salió en hombros. El proceso tuvo una amplísima difusión. No solamente estaba llena la sala de jurado, los pasillos, las calles, sino que se colocaron bocinas de radio en las principales esquinas de la ciudad, junto a las bocinas sillas, y entonces iban vendedores de cacahuates y demás a vender a quienes oían el radio. Había riñas entre quienes defendían a María Teresa Landa y quienes no, en fin. Bueno, fue absuelta. Luis de la Barreda, defensor de derechos humanos, fue alumno de María Teresa Landa, la admiraba mucho. María Teresa Landa años después fue maestra de la preparatoria en el Colegio de San Ildefonso, y bueno, él dice que ha sido realmente una de sus mejores maestras. Les voy a leer un fragmento. Él escribió un pequeño libro dedicado a todo esto. Él dice: escuchar a la maestra María Teresa Landa en el curso de Historia Universal ha sido la experiencia más deliciosa que como alumno he tenido en mi vida. Era una espléndida narradora que, al exponernos con profunda intensidad episodios dramáticos protagonizados por importantes figuras históricas, nos remontaba a las épocas correspondientes y nos hacía estar allí como emocionados y atónitos testigos. Atrapaba desde su llegada al aula la atención de todos. Yo no me perdí una sola palabra suya. Me tenía con la boca abierta, sin pestañear y con el corazón latiéndome fuerte. Luis de la Barreda entonces escribe esta obra y él no duda que María Teresa Landa debió haber sido absuelta, pero él considera que debió haber sido absuelta en razón de haber actuado en un momento de locura o de enajenación mental, de pérdida de la razón. Él considera que no debió haberse aplicado la cláusula de la defensa legítima del honor. Y ahorita les explico por qué, pero les acabo de pasar las fotos antes de seguir con el otro caso. Esta es María Teresa Landa declarando y ese es su fiscal. La foto es muy interesante porque, bueno, se ve como el fiscal prácticamente la cosa. Sobra decir que la prensa simpatizaba con María Teresa Landa. Aquí María Teresa Landa abatida, se insiste mucho en el abatimiento de ella. El fiscal otra vez del lado izquierdo y José María Lozano del otro extremo. Bueno, Luis de la Barreda explica que no podía haber sido aplicada la cláusula de defensa legítima del honor por una razón. La defensa legítima supone un acto preventivo. El individuo actúa para prevenir
la deshonra. Si la deshonra ya estaba consumada, está actuando en venganza, no en prevención. Y en este caso, pues no estaba previniendo María Teresa Landa ni la bigamia ni el hecho de que ya lo hubieran publicado los periódicos. Esto es muy interesante porque se vincula con un caso posterior, el caso de Concetta di Lione. Este es un caso de los 30 y la comparación me parece interesante porque en los 30 ya no existía el jurado popular. Ya Concetta di Lione fue procesada por 3 jueces profesionales que se podría pensar que eran menos impresionables por la belleza de la acusada, por los alegatos y por todo esto. Bueno, Concetta di Lione era una mujer que estaba casada con un empleado de ferrocarriles, tenían 2 hijos, tenían un matrimonio, hasta que ella conoció a un príncipe ruso, o por lo menos a quien decía ser un príncipe ruso, Vladimir Nilegazzi. Se enamoró perdidamente de él. Todo empezó, de hecho, el día que él fue a visitar al marido y le dijo, oiga, soy amante de su esposa y está enamorado de mí. Entonces, cuando llegó a la casa, le dijo, esto es cierto. Para este momento, además, ya existía el divorcio. Ella lo admitió todo, se divorciaron, él todavía le dio algunos bienes, ella se fue a vivir con los bienes, con la herencia que ella tenía de su familia y con sus 2 hijos. No le costó ningún trabajo adaptarse a la vida del príncipe, se pasaban viajando, jugando, ella tomaba clases de tiro, de hecho él le enseñó a tirar. Ella le dijo que entonces lo mataría si un día le engañaba y él de todos modos le enseñó a tirar. En fin, viajaban mucho y demás. Ella lo hacía muy bien, ella era una mujer muy bella, de origen italiano, inmediatamente utilizó su título, se convirtió en la princesa Nilegazzi. Lo que no duró fue su dinero. Él despilfarraba, puso una fábrica de jabón, pues que por supuesto duró como 2 meses, y cuando ella ya se quedó sin dinero, él la abandonó, se hizo amigo de unos diplomáticos finlandeses, parece que también se hizo amante de la mujer del diplomático, parece que el diplomático lo sabía, y bueno, ella se dedicó a perseguirlo por toda la ciudad y a rogarle que regresara con ella, pero entonces las escenas eran cada vez más violentas. En una ocasión ella se acercó, trató de separarlo de la diplomática que está arriba, este es el triángulo de Chenia, él le empujó, le fracturó un dedo, ella ya no tenía que comer, entonces dice que bajó no sé cuántos kilos porque solo podía comer fritangas, y bueno, básicamente empezó a enloquecer y empezó a seguirlo y a pasar horas en la puerta de la casa de los finlandeses para tratar de sorprenderlos y avisarle al marido. Así sucedió, un día vio salir al marido de Xenia, entró inmediatamente él, ella le llamó a él llegó a la casa, dijo, bueno, ahora sí, perfecto, pero pues nada, le consultó el cónsul, no pasó nada, ella habló con el marido y le dijo, él, mira, ya, resígnate, hay muchos maridos que tienen amantes y no hacen nada, no voy a volver contigo nunca. Entonces ella fue a su casa, tomó la pistola que le había regalado, lo esperó, lo siguió, le disparó, todo esto sucedió en la colonia Condesa, él le disparó 4 tiros, él lo último que dijo fue, chula, volveré a ti, mientras que ella le decía, lindo, óyeme, te he querido con delirio, te amo con toda la vida, ¿verdad que aún me quieres? Hubo varios testigos de todo esto. Bueno, a él lo llevaron a la Cruz Verde, murió en el camino, ella prácticamente enloqueció en prisión, la prensa simpatizó con ella y reprodujo toda su historia, toda esta historia que más o menos yo les conté, incluso reprodujo fragmentos de cartas donde ella le decía que necesitaba dinero, todo lo demás, por ejemplo, le decía, tú pagas 60 pesos mensuales por alimentos, en cambio no tuviste dinero para darme, yo desesperada tuve que buscar dinero prestado para poder comer, lo culpaba además porque los hijos la dejaron porque él una vez golpeó un hijo, en fin. Como les digo, la prensa compró esta versión y se refería a ella como la hermosa matadora que obró en un momento de loca ofuscación o la princesa de los tristes destinos. También los lectores mostraron inclinación hacia ella, le surgieron muchos enamorados, uno de ellos Kid Guerrero, boxeador y empresario, quien le escribió a la cárcel. Muy estimada y linda princesa, tengo el gusto de saludarla muy cariñosamente y ponerme a sus pies en cuerpo y alma para lo que desee, en fin, resumo, le pide perdón por su franqueza y le dice, ya puede usted olvidar sus penas, pues hay un corazón que la adora. Le ofreció matrimonio, ella no lo aceptó. Bueno, como les decía, su defensor alegó por una parte demencia, esto no resultó porque además ella no quiso, se le tenía que hacer un examen en la Castañeda y ella dijo que no, que ya no iba a ir a ese manicomio, que se iba a volver loca con tanto orate. Después argumentó defensa legítima del honor. Sin embargo, ya para estos momentos prevalecía
una opinión, incluso entre los ministros de la Corte, de que efectivamente no podía tratarse de defensa legítima porque esto había sido un acto posterior. Aquí había un debate. Algunos todavía seguían diciendo que sí, que la muerte se justificaba. Por ejemplo, un magistrado, Clotario Margali González, dijo que definitivamente él, y se estaba refiriendo en este caso al hombre, no a la mujer, el cónyuge engañado debía matar porque sería víctima al día siguiente y después de las burlas, las críticas y demás. Y afirmó que según el sentir de la sociedad, en estos casos se hacía necesaria la sangre. Otros, como les digo, ya cuestionaban no solamente la temporalidad, sino cuestionaban el hecho de que el adulterio manchara la honra o el honor del otro cónyuge, porque nadie podía ser deshonrado por actos de otros. Ahora, si no se aplicaba esta cláusula, se podía aplicar la disminución de la pena por uxoricidio, es decir, la disminución de la pena al cónyuge que sorprendía al otro sosteniendo relaciones sexuales. Aquí también hubo algunos cuestionamientos, porque entonces tendría que haber sido sorprendidos en ese momento y ella no los había sorprendido en ese momento. Lo interesante de todo esto es que para este momento ya no se estaban estableciendo diferencias entre hombre y mujer. Ya se hablaba de que fue tanto el hombre como la mujer podían o no actuar en defensa legítima o podían o no actuar por medio de la sorpresa. Los jueces de primera instancia consideraron que se había tratado incluso de un homicidio premeditado, que ya lo había esperado, que no podía aplicar nada, aunque no la condenaron por homicidio simple. Ella apeló, bueno, el defensor apeló, y ya los magistrados consideraron que sí, que se había tratado de un uxoricidio atenuado, es decir, que se le aplicaba esta pena de los 3 días a los 3 años, y que no importaba que no los hubiera sorprendido en ese momento, porque lo importante era el estado que generaba el momento de constatar la existencia del adulterio y que ella había había pasado por este episodio emocional. Por lo tanto, se concede a las mujeres algo que antes no se concedía al hombre, se les considera capaces de actuar en defensa de su honra y se les está concediendo un diferente papel dentro de la familia. Bueno, voy a hablar muy brevemente, gracias. Bueno, voy a empezar ya a resumir. Voy a referirme de forma muy general a otro tipo de casos. Los casos en donde las mujeres argumentan haber actuado en defensa legítima de su vida. Estos casos son interesantes porque remiten a la violencia doméstica. Y en la violencia doméstica no se marca un límite. Hasta dónde la autoridad del marido justifica la violencia, pero qué límite debe tener o no esta violencia. Hay otra vez 2 figuras a las que se podía recurrir en estos casos. Por una parte, defensa legítima de la vida, quien mata a otro defendiendo su propia vida. O bien, el actuar preso de un temor o un miedo grave, un temor irracional, un poco a lo mismo, son figuras similares. Un temor irracional cuando se ve la vida amenazada. Aquí lo primero que me parece interesante señalar es que encuentro que cuando se trata de mujeres, los abogados recurren sobre todo a la figura del miedo grave. ¿Por qué? Porque, según establecieron criterios los ministros de la Suprema Corte, la defensa legítima suponía una decisión racional. Cuando el individuo se ve, razona y puede actuar en defensa legítima, mientras que el miedo grave o temor grave, pues es un acto irracional. A las mujeres se les solía atribuir la irracionalidad, a los hombres la racionalidad. De hecho, en casos que he visto de hombres, solo hay un hombre, en un caso de un hombre en el cual se alega que actuó por temor infundado y justamente era un hombre inválido. Por lo tanto, otra vez, un ser débil. Bueno, hay 3 casos y son interesantes. Hay un caso en que se niega absolutamente el argumento de la procesada. Esta mujer estaba casada con un hombre menor que ella emplea su dinero en poner una zapatería, en un momento dado él la quiere dejar y la obliga a dejar también el local y él se queda con el local. Ella le va a reclamar, en ese momento pelean, ella argumenta, bueno, que le está reclamando el local y demás, pero sin embargo ni la prensa, ni la policía, ni los jueces le dan
crédito. De hecho, el Universal Gráfico, por ejemplo, explica: bastaba echar una ojeada al cadáver del hombre y otra subvictimaria para explicar las causas de la tragedia. La diferencia de años era notable. Y lo más lógico era suponer que el joven recapacitó sobre esto y hasta tal vez encontró más atractivo enamorar a jóvenes de su edad que seguir viviendo con la señora Vita Sierra. Es decir, se trataba para este periódico de una venganza. Ella lo que argumenta es que le reclama la cuestión del local, que él siempre estaba armado, que siempre la amenazaba y que ella vio o creyó ver que él iba a sacar su pistola y que entonces le disparó. Sin embargo, bueno, hay testigos que lo que ven es que ella dispara, él estaba desarmado y no le vale el argumento de defensa legítima y ella es condenada a 9 años de condena por haber cometido un homicidio simple. Otra vez la prensa, la imagen del cadáver y demás. Hay un caso, en cambio, en que sí se concede el argumento de defensa legítima. Es un caso interesante, Ana Irma Schulz. La versión de ellas, bueno, primero encuentran al padre muerto, primero dicen que habían sido unos ladrones y tal, empiezan a caer en contradicciones y bueno, ya, finalmente confiesan. La versión que ellas presentan es que él golpeaba repetidamente a la madre y que en una de estas golpizas ella se hartó, se metió a defender a la madre, él siguió golpeándola, iba a estrangular a la madre cuando ella le pegó con una le pegó con una botella de vidrio y bueno, finalmente lo mató. Ella es Ana Irma Schulz. Estas son imágenes de ella. Otra vez las imágenes de el muerto. En esta ocasión la prensa simpatiza con ella. Un fragmento de la prensa, del periódico La Prensa. Y aquella mujercita endeble y triste, convertida en una piltrafa humana, inmolada a su propia desgracia, cayó desmayada a los pies de sus inquisitores después de la dramática escena en que ella misma, por su propia confesión, se hundía para toda la vida. Porque la niña, bueno, no era tan niña, se desmayó después de confesar. Esta vez se acepta la historia y ella fue absuelta por el argumento de haber actuado en defensa legítima de su honor. Hay una correspondencia otra vez entre opinión de prensa y resolución judicial. Y hay dos casos que son interesantes, donde el argumento no vale. Y son dos casos de mujeres que ya eran previamente transgresoras. Uno, un caso muy famoso, Chole la ranchera, casada con un agricultor, empleado de Hacienda. Su marido con el tiempo se independizó, empezó a arrendar tierras, no podía pagar y la manda nada menos que con el hacendado a quien le debían dinero para que tratara de negociar la deuda. El hacendado la enamora, ella se enamora de él, viven juntos, vienen a la Ciudad de México, abandona al marido, la hija parece que es de este hombre, pero el asunto es que ya en la Ciudad de México él era muy celoso, la amenazaba, la golpeaba y la versión de ella es que estando en el cuarto, ella estaba con la hija cargada en brazos y él le armó una escena de celos, le disparó y entonces ella se acercó, le quitó la pistola, sobre todo para defender la vida de la hija, y le disparó. Un caso similar, Emma Percha, esta era una mujer bastante curiosa, también finalmente transgresora, porque ella manejaba coches de carreras, participaba en carreras de autos, se divorció, se casó con un policía y argumenta lo mismo, el policía la golpeaba, la amenazaba constantemente, hasta que un día, teniendo miedo que la matara, tomó la pistola y le disparó. El asunto en estos casos es que ellos estaban desarmados, no pudo comprobarse la versión de la defensa legítima y ambas fueron condenadas por homicidio, no se aceptó el argumento. Y aquí también lo único que me parece interesante señalar es que finalmente todavía no priva esta opción o esta versión de que la agresión no tiene que ser necesariamente física, sino que puede existir una agresión continua verbal que genere realmente un estado de temor. Bueno, ella era Emma Perches, aquí el policía que mató, y ella es Chole la ranchera. Este es el hacendado. La foto del momento en que se le toma la declaración. La reconstrucción del crimen, las reconstrucciones del crimen eran muy interesantes y generalmente también se publicaban en la prensa. Y bueno, el último caso, y me interesa este caso porque esta es la imagen de la mujer transgresora que después mata, y cómo finalmente esta opinión de la transgresión femenina sí pesa en el caso. Bueno, se trata de María Elena Blanco. Se encuentra el cadáver de un hombre a la orilla de la carretera, se empieza a investigar y todo señala hacia una mujer, María Elena Blanco, quien había sido su amante y al parecer lo chantajeaba.
Una vez que van hacia ella, empiezan a reconstruir la historia. Ella había vivido unos días con él había corrido varias veces. Ella a la vez tenía a un amante, Gonzalo Ortiz, vivían juntos, estaban en un hotel. 3 hombres van, esperan a la víctima fuera de su casa, lo llevan a dar vueltas, lo tratan de robar, parece que él no les da el dinero, lo regresan a su casa para buscar el dinero, él no se los da. Total que después de golpearlo repetidamente, lo matan. Ellos dicen que, bueno, porque ya no les quedaba más que matarlo porque los iba a reconocer, y lo dejan en la carretera. El asunto es si ella había estado ahí esa noche o no había estado esa noche y por qué lo habían matado. En un primer momento Gonzalo dice que porque la había tratado muy mal y él amaba a María Elena. Queda claro más o menos que se trata de un robo, pero inmediatamente la prensa condena a María Elena Blanco. Ella había nacido origen mexicano, su familia había migrado a Estados Unidos. Los periódicos dicen que tuvo que salir de Estados Unidos por los escándalos que armaba en los cabarets. Regresó a Ciudad Juárez, ahí se casó con un hombre, tuvieron una hija, parece que ella lo engaña y que la suegra le quita el hijo, se hace amante del chofer, después del presidente municipal, se casa por segunda vez con un hombre, la deja, se va a un burdel, fuma marihuana, ahí conoce a Gonzalo Ortiz, y bueno, para la prensa está claro que ella, o incluso la prensa lo dice, que ella paseaba por la avenida Madero buscando hombres adinerados para enamorarlos y convertirse en su amante. Efectivamente vive con la víctima, después se va con el dueño de un cine, pero después regresa con él, en fin. Obviamente merece los peores calificativos por parte de la prensa. Los hombres la catalogaban entre las mujeres por las que hacen cualquier tontería. Las mujeres las envidiaban y la encontraban peligrosa como rival, afirmó la revista Magazine de Policía. Se registran testimonios. El redactor de Magazine dice, al pensar por qué los hombres se enamoraban de ella, dice que era peligrosamente hermosa, era conocida como la vampiresa. Después de María Elena Blanco, cuando se hace referencia a vampiresa, siempre se recuerda como María Elena Blanco. El Universal Gráfico la tildó de aventurera por excelencia. Excelsior la considera como provocativa y capaz de despertar las más hondas pasiones. La tildó de siniestra, mujerzuela, mujer fuerte a toda prueba, con el alma de acero y la sonrisa en los labios. Bueno, la prensa cínica, desalmada, cruel verdugo, mujer fatal, lujuriosa tigresa, digna flor del vicio, y una mujer a la que le faltan dedos para contar a sus esposos y amantes. Bueno, esta es la reproducción, otra vez un fotomontaje, la víctima en medio, el cadáver, la reconstrucción, la casa. María Elena Blanco, que además cada vez que concedió una entrevista se arreglaba y buscaba seducir a los periodistas, y luego cuando los periodistas la calificaban, entonces se enojaba y les decía, pero si éramos amigos. En fin, esta es María Elena Blanco. María Elena Blanco en prisión. Bueno, la violencia sorprendía mucho más en el caso de las mujeres. Se decía finalmente que, o sea, no se entendía a las mujeres que actuaban por bravura, que actuaban por codicia. Se decía, bueno, incluso hay muchos artículos al respecto en este momento, porque intriga mucho el crimen de María Elena Blanco. Se dice, bueno, las mujeres que matan por amor, pues lo entendemos finalmente, pero las mujeres que matan por codicia preocupaban especialmente. En la cárcel matan a Gonzalo Ortiz, que era su gran amor. Ella llora unos días, pero se recupera y entonces se compromete con un tejano que había sido su exnovio. Dice que se va a casar, que ahora sí está enamorada, y después lo deja, y pues resulta que lo deja porque él le había prometido sacarla de prisión y no le había cumplido. En fin. Bueno, el agente del Ministerio Público la acusa de plagio, robo, asociación delictuosa y homicidio calificado con los 4 agravantes, cometido con premeditación, alevosía, ventaja y crueldad, y pide la máxima pena, 30 años. El defensor sostiene que ya no había estado, que estuvo en el hotel, que estaba enferma de un ojo y que la única prueba de que ella estuvo eran las declaraciones de los otros 2 participantes y una huella en el coche. En fin, el juez acepta máxima pena, 30 años, y lo interesante es que no termina con la salida a las Islas Marías de María Elena Blanco, su leyenda. Se siguen publicando historias de María Elena Blanco, se siguen publicando cómics, y todavía muchos años después se le imaginaba en la colonia penal recibiendo gruesos rollos de billetes americanos que le enviaba su enamorado tejano, viviendo como una gran señora, enjollada, venerada, admirada, rodeada de admiradores. Y bueno, algo hubo de cierto, al menos en lo segundo, porque poco después de llegar a las Islas Marías se casó con un administrador postal, su tercer y no sabemos si último esposo.
Bueno, reflexiones finales y muy breves. No son todas. Bueno, en el siglo XIX y principios del XX, el derecho retoma y recrea diferencias entre hombres y mujeres, atendiendo a un discurso de género. El derecho podemos pensar que no crea la concepción de género, pero sí lo retoma y lo recrea. Actualmente esas diferencias han ido desapareciendo. La Constitución, último párrafo del artículo 1, establece la prohibición a todo tipo de discriminación motivada, entre otras cosas, por género. De igual forma, el artículo 4, primer párrafo, establece el principio de igualdad, equiparando a mujeres y hombres en el mismo plano y señalando que ambos gozan de los mismos derechos, de igualdad y demás. Sin embargo, subsisten diferencias en las prácticas. Esto es difícil de erradicar y todavía falta mucho por lograr la igualdad de género. Se trata de un proceso muy largo que todavía no concluye y que, como vemos, empezó hace muchas décadas. La etapa que yo les presenté me parece una etapa importante. Hay un cambio en oportunidades de la mujer, hay un resquebrajamiento de la concepción del papel de la mujer en las relaciones amorosas, la familia y la sociedad. Esto se refleja en el derecho. Se obtiene el voto, hay modificaciones importantes en lo civil, menos en lo penal, pero se observan modificaciones o cambios en la justicia. Por lo general, diversas autoras han señalado o han rebatido esta idea de que los jueces son más benignos que las mujeres o que los jueces eran más benignos con las mujeres por una cuestión de caballerosidad o de paternalismo. Se ha mostrado que no sucedía así y se ha hablado de una actitud diferenciada. Podían ser más benignos con mujeres que se ajustaban al modelo de conducta, a los atributos y que mataban justamente en respuesta a este modelo de conducta, como pudo hacerlo Concheta di Leone, una mujer dulce, romántica, que mató por amor en defensa, como María Teresa Landa, que finalmente estaban matando en defensa de su proyecto de vida o de su relación amorosa. Y eran, en cambio, mucho más duros con las mujeres que transgredían completamente este modelo, como pudimos ver en el caso de María Teresa Blanco. Siguiendo con lo que yo planteaba al inicio, toda mujer que delinque no solamente comete una transgresión penal, sino también una transgresión social. Todo acto en la delictivo de la mujer atenta contra lo que se espera de ella. Por lo tanto, los jueces son más severos con las mujeres que con los hombres, y esta severidad aumenta mientras mayor sea el grado en que ellas transgreden el modelo de conducta o hayan transgredido el modelo moral antes de delinquir. Bueno, todavía faltaba mucho en este momento para la defensa de la violencia, todavía faltaba mucho en este momento para la justicia igualitaria, una justicia que condenara a las mujeres únicamente por el delito cometido, sin considerar otras transgresiones más allá del acto por el cual estaba siendo procesada. Muchas gracias.